Aleluya. Amén. Buenos días, amados. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana al Fruto Fiel. Dios tiene grandes cosas para nosotros en esta mañana. Amén. Hoy vamos a seguir compartiendo y meditando en el libro de Proverbios. Y hoy comenzamos el Proverbios número 14. Así que vamos a esperar unos segundos para que usted pueda tomar su Biblia, usted pueda tomar su libreta y podamos todos juntos seguir meditando. Estamos probando en este grupo cerrado solamente para la gente de la iglesia, así que si pueden poner un mensaje, un amén, un gloria a Dios, un aleluya, un buenos días, algo para saber quién está ahí al otro lado y así poder estar juntos meditando en la palabra. Amén. Dice así Proverbios capítulo 14 en el verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Primeramente lo que tenemos que saber es que la sabiduría es lo que edifica. Y cuando vemos que una mujer es prudente, una mujer es piadosa, una mujer es trabajadora, una mujer es buena administradora, hace prosperar el hogar, hace prosperar a su familia. Así como debemos entender que la sabiduría edifica, la necedad destruye. Se suele destruir un hogar por una mala administración, por un derroche excesivo de los recursos. Y eso es lo que hace que una casa, una familia se destruya. En lugar de apoyar y edificar, lo que hace la necedad es destruir. Entonces, la mujer de un hogar tiene el tremendo poder para hacer crecer nuestro hogar. Que una mujer que es sabia sabe hacer de nuestro hogar, de nuestra casa, un lugar mejor, un lugar en el cual uno quiere habitar constantemente, uno quiere llegar a la casa. ¿Por qué? Porque es un trozo de cielo aquí en la tierra. Una mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba. Este segundo versículo de Proverbios dice la necedad, pero dice el que camina en su rectitud teme a Jehová. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Hemos aprendido en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor nos hace caminar bien en nuestra vida, nos hace caminar rectamente. Honrar, reverenciar a Dios, tener temor de Dios, no es cuestión solamente de decirlo de labios, sino es una cuestión de demostrarlo por medio de una vida en santidad. Eso es la mejor manera de demostrar nuestro temor a Dios. No es simplemente decir, yo temo a Dios, yo tengo temor de Dios, yo soy temeroso de Dios. No, hay que demostrarlo en nuestra conducta diaria. No solamente cuando estamos delante de la gente, no solamente cuando estamos en la iglesia, porque eso es fácil demostrar la santidad. La santidad se demuestra cuando nadie nos ve. Y eso realmente es caminar en rectitud porque tememos a Dios. Amén. Mas el camino de perversos lo menosprecia. El hombre desobediente muestra que realmente desprecia a Dios y su autoridad en su forma de vivir. Cuando vemos que vive en pecado, cuando vemos que sus caminos son pervertidos, sus caminos son de perdición, su camino es de hacer maldad, su camino es de andar en pecado. Entonces está menospreciando realmente a Dios y la autoridad de Dios. El versículo 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. El necio, además de ser necio, es soberbio. ¿Por qué? Porque no conoce nunca su error. Un necio, aunque esté equivocado, continúa diciendo que él tiene razón. El necio es aquel que no tuerce su brazo y llega un momento que se vuelve soberbio.
Entonces lo que no sabe el necio es que en algún momento sus propias palabras se van a convertir en esa vara que van a herir su espalda. Por eso en la boca del necio estará la vara de la soberbia. En cambio, el sabio, el de labios sabios, guardará, lo va a guardar. ¿Por qué? Porque el sabio piensa antes de hablar. Usted tiene que ser una persona sabia, una persona que sepa escoger sus palabras y sepa el momento en el cual debe hablar. No seamos como ese necio, porque tarde o temprano las mismas palabras van a ser como esa vara que va a golpear nuestra espalda. Por tanto, el sabio va a evitar, pensando las palabras que va a decir, en el momento que va a hablar, va a evitar que sus propias palabras sean como esa vara que va a herir su espalda. Amén. O sea, sea sabio a la hora de saber el momento y las palabras oportunas. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos causado daño? ¿Cuántas veces hemos hablado en el peor momento? Sobre todo en medio de la ira, en medio de una discusión, hemos dicho palabras que tarde o temprano han sido como una vara para nuestra espalda. ¿Por qué? Porque no solamente hemos herido a esa persona a la cual hemos estado hablando mal, sino que finalmente hemos cosechado nosotros ese dolor. ¿Amén? Así que seamos sabios. Proverbios 14, verso 4 dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Sin bueyes el granero está vacío. En el contexto que el rey Salomón está escribiendo estas palabras, en aquel tiempo sabemos lógicamente que no había maquinaria agrícola, no había tractores, no había cosas así potentes para poder arar la tierra. Entonces estaban los burros, estaban los caballos y estaban los bueyes. Y los bueyes es un animal de mucha fuerza y de mucha resistencia, y era muy utilizado para el campo, para la agricultura en aquel tiempo. Entonces, si nosotros podemos pensar que un hombre por sí mismo, a solas, sin ningún animal de trabajo, puede cosechar, es cosa difícil. Entonces, si un hombre no usa un buey para poder orar, para poder arar, para poder trabajar en el campo, por mucho que se esfuerce el hombre, el granero estará vacío, no tendrá una gran cosecha. En cambio, cuando esos bueyes están trabajando, esos bueyes eran usados para poder trabajar el campo, para romper esa tierra dura con el arado, ese trabajo fuerte, ese trabajo de resistencia iba a proveer que el granero estuviera lleno de trigo. Por tanto, en consecuencia, había abundante de pan, como dice aquí este proverbio. Esto podemos también entender que para tener éxito en una empresa, en un negocio, es inevitable tener que hacer ciertas inversiones. Así como el agricultor tenía que invertir en bueyes, esos animales que en aquel tiempo se pagaban muy buen precio, porque, como digo, eran animales de mucha fuerza, de mucha resistencia para trabajar en el campo, más que los caballos, más que los burros. Entonces, la gente, el granjero el agricultor tenía que invertir en comprar esos bueyes. Asimismo, para poder tener una mayor ganancia, para tener un mayor negocio, hay que invertir para ganar. Amén. Así que si estás pensando en tener un negocio, sepa que hay que invertir para poder tener éxito. Amén. En este capítulo 14, del verso 5 de Proverbios dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el falso hablará mentiras. El testigo falso hablará mentiras. Aquí no hay mucho que comentar, simplemente saber que la responsabilidad de un testigo es decir la verdad y no mentir. Todos sabemos el mandamiento número 9, dice que no darás falso testimonio contra tu prójimo. Por tanto, no hay mucho más que añadir en este versículo. Simplemente que sepamos que sí o sí tenemos que decir verdad. Amén. En el verso 6 dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido
la sabiduría le es fácil. El escarnecedor es aquella persona burlona, aquel que ha despreciado la sabiduría por tanto tiempo que cuando él quiere hallar la sabiduría ya es demasiado tarde, no va a hallar la sabiduría. Pero el que es entendido, más el hombre entendido, es fácil hallar la sabiduría porque la tiene a su disposición, porque siempre ha sido un hombre, una mujer que ha tenido una disposición en su corazón para adquirir esa sabiduría, ha permitido romper estructuras, ha permitido que esa sabiduría sea revelada a sus vidas, a sus corazones. Por tanto, ese hombre, esa mujer sabia, ese hombre, esa mujer entendido, va a encontrar fácilmente la sabiduría. Amén. Pero no solamente la va a entender fácilmente, sino que la va a guardar, la va a atesorar en su corazón. Amén. El verso 7 dice, vete delante del hombre necio. Fíjate que esto es más bien una orden, vete. Más que un consejo, es una orden, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces es una advertencia, es casi una orden de que no debemos asociarnos con personas necias. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver necios como ellos. El necio y el hombre sabio casi siempre pueden ser reconocidos por sus palabras. Usted puede juntarse con una persona y por la manera de hablar, por la manera o por las palabras que él dice, vas a saber si esa persona es sabia o es una persona necia. Amén. Entonces es mejor rodearse de personas sabias. Esas personas sabias son las que van a edificar nuestra vida. Esas personas son que van a tener palabras que verdaderamente van a ayudarnos a avanzar, van a ayudarnos a edificarnos. Amén. Así que evite esas personas necias, de palabras necias, esas personas de comportamiento necio. Amén. Así que rodéese mejor de personas sabias, de personas que tienen en su boca palabras de vida y no de muerte. Amén. El verso 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entonces, la ciencia consiste en saber cómo actuar con honestidad, con integridad, con transparencia. Así que esos prudentes conocen el camino en el que se encuentran y su progreso en ese mismo camino. Entonces, vemos que la indiscreción, la estupidez de los necios hacen que termine engañándose ellos mismos. Así que vamos a saber actuar, vamos a entender esa ciencia. El prudente está en entender su camino, la ciencia del prudente. Así que vamos a actuar con honestidad, con integridad, con transparencia. Amén. Este versículo 9 dice, los necios se mofan, se ríen del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. La persona que desprecia la sabiduría se burla de su propia falta. Por tanto, son personas que no tienen temor de Dios. Piensa que nunca nadie va a tomar en cuenta las cosas malas que hace. Incluso muchos de los necios, o casi todos los necios, lo que hacen es justificarse en sus maldades, justificarse en sus actos de perversión, en sus pecados. Y no sabe que en algún momento en esta vida van a encontrar la paga de su pecado. Pero en cambio, los rectos hay buena voluntad. Aquellos que son rectos delante de Dios y del hombre van a encontrar la gracia delante de Dios y los hombres. Por tanto, haz bien, haz el bien, porque de esa manera vas a encontrar la gracia de Dios y la gracia delante del hombre. Amén. Proverbio 10, el versículo 10 de Proverbios 14 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. El corazón de uno conoce su propia amargura y es difícil saber el dolor o la amargura del corazón de otra persona. Muchas veces preguntamos, hermano, hermana, ¿cómo está? Bien.
pero realmente no conocemos cómo está su corazón. Entonces no debemos criticar la tristeza de otros. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está viviendo. Y déjame decirle que en algún momento en esta vida todos pasamos por esa situación. Todos pasamos por un momento de tristeza, por un momento de dolor, un momento de amargura. Es inevitable. Por eso dice que el corazón conoce la amargura de su alma, el corazón, pero nosotros no sabemos cómo está la otra persona. Por tanto, no critiquemos, no señalemos a la otra persona por la situación que está pasando. Muchas veces juzgamos. Es que si está así es porque tiene pecado en su vida. Si está así es porque ha abierto legalidad. O sea, no critiquemos, no sabemos realmente lo que hay en su corazón. No sabemos realmente lo que está pasando. Amén. No todo es pecado. Así que no seamos jueces de nadie. Amén. No critiquemos la tristeza de otros. Y dice aquí este proverbio que extraños no se entremeterán en su alegría. Hay alegrías que no se pueden compartir. Hay alegrías que, por ejemplo, un pecado perdonado por Dios. Las luchas que hemos ganado, las batallas que hemos ganado. Esa relación con Dios restaurada provoca en nosotros una alegría que solamente el que lo está viviendo sabe lo que significa. Usted no sabe la lucha que yo he pasado, ni yo sé la lucha que usted está pasando. Yo no sé la victoria que usted ha tenido, lo que le ha costado. Y eso provoca en ti y en mí una alegría que difícilmente se puede compartir. Esto es lo que más o menos quiere decir este proverbio número 10. Amén, este versículo número 10. Proverbios 14:11 dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Fíjese que aquí habla de casa y habla de tienda. Y la casa podemos ver que es un reflejo o habla un símbolo de lujo, de comodidad, de algo así opulento, de algo de riquezas. Y todo lo que se establece sobre un fundamento débil no puede mantenerse. La casa de los impíos será asolada. Los impíos son los pecadores. Entonces una casa fundamentada sobre el pecado no va a prevalecer, no puede mantenerse. En cambio, el otro contraste es la tienda. Una tienda nos habla de modestia, nos habla, podemos decir, incluso de pobreza, de algo que nos llama la atención, como el lujo de una casa. Pero aún en la tienda modesta, en esa tienda pobrecita, esa tienda que no llega a ser ni una cabaña, sino que son un palo en medio y unas telas que caen por encima, y eso es lo que hace cubrir. Aún en esa tienda modesta, pero esa tienda que tiene el temor de Dios será prosperada, florecerá la tienda de los rectos. Amén. En el verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese camino del hombre que le parece derecho es cuando el hombre nos apoyamos en nuestro propio razonamiento y pensamos que vamos por el camino correcto y que vamos por la senda correcta y que la decisión que estamos tomando es la mejor y le tomamos las decisiones conforme a nuestro razonamiento, pero al final ese camino es un camino de muerte, es un camino de perdición, es un camino de fracaso, es un camino de decepción, es un camino de fraude. La importancia, este versículo 12, este proverbio, lo que nos está hablando es la importancia de no confiar en nuestro propio razonamiento, sino confiar en Dios, confiar en su palabra. Su palabra es verdad y su palabra es la que debe ser una guía, es una guía para nosotros. No podemos fiarnos de nuestros propios razonamientos porque nos equivocamos. Nuestro razonamiento humano va a, valga la redundancia, va a razonar conforme a los sentimientos, conforme al momento en que estamos viviendo y no conforme a la palabra de Dios. La confianza va a estar puesta en nosotros, en nuestras decisiones, nuestro razonamiento, y no vamos a confiar plenamente en Dios. Por eso ese camino es un camino de muerte, mas el camino correcto es el camino que nos guía la palabra del Señor. Ahora, quiero hacer hincapié en algo. Solamente hay un camino verdadero que nos lleva a Dios. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino
a través de Él. Amén. Ese es el camino. Ese es el camino correcto que debemos seguir. Amén. Este siguiente versículo, el verso 13, dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Esto un poquito podemos añadir al versículo anterior, el versículo 10, donde el corazón conoce la amargura de su alma. Y sabemos que muchas veces detrás de una risa, de una sonrisa, no siempre, perdón, pero detrás de una risa a veces hay un corazón dañado, un corazón que no es feliz. A menudo, muchas veces, una sonrisa está enmascarando, está disfrazando una tristeza en el corazón. Entonces, podemos entender que este versículo, cuando dice aún la risa tendrá dolor el corazón, es eso, es que podemos estar sonriendo, pero por dentro no estamos muriendo, estamos enmascarando esa tristeza. Y siempre nos enseñaron de que, sobre todo los hombres, un hombre no debe llorar, y un hombre debe ser fuerte, y un hombre no debe demostrar su debilidad. Y muchas veces, por no llorar, por no demostrar, por seguir enmascarando esa tristeza y siempre fingir una sonrisa, esa amargura nunca ha podido ser librada de nuestros corazones, del alma de ese hombre, de esa mujer que no ha sido capaz de demostrar. Y escuche, llorar no es un símbolo de debilidad. Llorar es un símbolo de fortaleza, porque estamos diciendo que no es con nuestras fuerzas, sino que solamente Dios puede librarnos y puede cambiar ese lamento en baile. Amén. Aunque queremos enmascarar la tristeza con la risa, llega el momento en que la risa se termina, pero el dolor continúa. Por eso Dios tiene que tener el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es más que suficiente para sostenernos en nuestras aflicciones. Y como dice ese Salmo 30, verso 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Eso que tantas veces cantamos y danzamos en la iglesia, has cambiado mi lamento en baile. Solamente Dios, cuando Dios tiene el control de nuestra vida, tenemos que entender que Él es más que suficiente para cambiar ese lamento en baile, para sostenernos en sus manos en medio de nuestras aflicciones. Amén. Así que si tiene que llorar, llore. Si tiene que patalear, patalee. Pero no esconda detrás de una sonrisa esa amargura, ese dolor. No enmascare. No se engañe usted mismo. Deje que Dios tome el control de su vida. Deje que Dios tome su vida en sus manos en medio de la aflicción que esté pasando en este tiempo. La aflicción que estamos pasando en nuestras vidas. Cuando Dios nos toma, verdaderamente podemos descansar en Él. Y vamos a sentir ese gozo, esa alegría, esa danza en nuestro interior. Amén. Verso 14 dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El necio nunca se satisface de lo que obtiene con su maldad. El malvado, el impío, el necio nunca se va a satisfacer con lo que obtiene de su maldad. Siempre quiere ir más allá, siempre quiere más dinero, siempre quiere más placer, siempre quiere más fama, siempre quiere más poder. Nunca está contento. Pero como consecuencia de todo eso, lo único que está trayendo a su vida es la autodestrucción. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien, el hombre justo, siempre va a estar contento con lo que tiene y por lo que hace. Pero ojo, esto no significa que jamás debe aspirar a algo más. Esto no está diciendo. Él se va a satisfacer, siempre va a estar contento con lo que tiene y por lo que hace, pero el justo siempre va a tratar de mejorar. El justo siempre va a entender de que no solamente es con su fuerza, sino es Dios
el que va a hacer que siga prosperando. No se va a conformar. O sea, no debemos conformarnos. Siempre queremos más de Dios, más de su gloria, más de su bondad, más de Él en nosotros. Cuanto menos de nosotros, más de Él. El justo debe aspirar, debe ser atrevido para buscar más de Dios. El justo no parte de un descontento como el impío, como el necio, que en de estar descontento con lo que tiene, va a buscar más, pero más maldad. En cambio, el justo va a buscar más del bien, más de ayudar al prójimo, más de buscar de Dios, más de permitir que Dios actúe en su vida. Amén. Dice en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y es ahí que no vamos a pasar por encima de nadie. Es ahí donde vamos a ver a nuestro hermano y vamos a ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana, para poder avanzar, para poder continuar, para que ellos puedan tener más también. No solamente estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. El justo estará contento con lo suyo. Amén. Proverbio 14, verso 15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple es aquel que no tiene sabiduría para detectar la diferencia entre el bien y el mal. Y va como oveja detrás de la manada. Si alguien hace aquello o dice aquello, el simple también. El simple se lo cree todo. Entonces, el simple es la persona que piensa que la mayoría tiene la razón. Y no se para a pensar, no se para a meditar que lo que va a hacer, lo que va a decir, está en línea, concuerda. Es como siempre le digo, no todo es amén. Entonces, el simple, todo es amén. No se para a pensar. Cualquier burrada que le digan, cualquier cosa que no está en línea con el Señor, no se para a meditar, no se para a pensar. Y hay cosas obvias, hay cosas que no se necesita una gran revelación. Es cosas que, como se suele decir, es de cajón, es algo que es entendible. Es algo que no necesita tener una carrera teológica para entender que lo que se está diciendo no es correcto. Pero el simple, amén. El simple, si él lo dice, así tiene que ser. No, no es así. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado es la persona inteligente. El avisado es aquel que analiza todo antes de decir o de hacer algo. El avisado es aquel que analiza todo lo que recibe, todo lo que le están diciendo. Lo analiza, lo piensa, lo medita y actúa conforme a lo que ha analizado, ha razonado. Escuche, pero siempre tenemos que estar con la palabra delante de nosotros. Si concuerda con la palabra, si concuerda con lo que Dios está diciendo, si concuerda con el propósito y el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces el avisado sabe que no siempre la mayoría tiene la razón, está en la razón. Y pesa, como dice aquí en este proverbio, el avisado mira bien sus pasos. Entonces el avisado, el inteligente, pesa, medita las cosas antes de actuar. Amén. Así que no seamos simples, meditemos, pensemos, pesemos ambas cosas. No todo es amén, como le dije antes, sino que debemos ser sabios. Dio la sabiduría, Dios nos dio su palabra. La palabra, la Biblia, es la sabiduría de Dios, es la mente de Dios expuesta para nosotros. Así que escudriñe las Escrituras, medite las Escrituras, porque eso es lo que le va a hacer caminar correctamente. Amén. Lo vamos a dejar aquí. Mañana continuamos desde el versículo 16. Simplemente quiero agradecer sus vidas por estar aquí conmigo, acompañándome en el fruto fiel. No sé, escríbanme, díganme cómo ha ido la retransmisión en este grupo cerrado para que no pueda haber interrupciones. Siempre hay alguno que otro
que se entremete, pero quisimos hacer este grupo para poder compartir y para poder estar orando con el propósito. Amén. El fruto fiel es sumamente importante. Entienda que la oración es muy importante. La iglesia necesita levantarse en oración y más en este tiempo. Amén. Así que muchas gracias. Les amo, les bendigo y declaro bendición sobrenatural en sus vidas. Amén. Sigue las indicaciones. Los números que nos están llegando en las noticias ya son extremadamente preocupantes. Fíjese, el viernes por la noche, casi a la 1, donde me fui a dormir, había 3.000 casos, 3.000 infectados. Ayer antes de dormir ya había 9.200, o sea, se ha multiplicado de una manera tremenda. Así que hagamos caso de las indicaciones, tomamos la medida de precaución, lavando las manos, desinfectando constantemente, evitando el contacto con otras personas. Si está saliendo, guarde la distancia, use los pañuelos desechables, tosa en el codo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las indicaciones que están dando por las noticias. Así que evite lo máximo posible salir. Continuamos en las células, amén. Pero como están dando ese toque de alarma, están avisándonos de que salgamos lo menos posible, a no ser que vayamos a ciertos lugares a hacer ciertas cosas como ir al trabajo, ir al médico, ir al banco, ir a la farmacia, comprar medicamentos, etcétera, etcétera. Intentemos salir lo menos posible. Ayer, por ejemplo, hubo una célula y se hizo a través del WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Así que aproveche los medios. Mire de hacer la célula en este tiempo. Necesitamos seguir alimentándonos. Necesitamos seguir estando presente. En esta visión celular lo que nos provee es esto, es que podamos seguir trabajando sin necesidad de estar congregándonos en este tiempo. Ahora, cuando vuelva la estabilidad, no dejemos de congregarnos. Amén. Tampoco dejemos de ser fieles a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos que la obra continúa, el alquiler continúa, los gastos fijos continúan. Así que necesitamos ser fieles, porque nuestra fidelidad no depende de que si tenemos un local donde congregarnos o no, o si no depende de que estemos congregando físicamente en este tiempo donde por obediencia a las autoridades, obediencia a las indicaciones, lo estamos haciendo en este momento de este modo. Pero necesitamos entender que nuestra fidelidad es con Dios. Nuestra fidelidad no es con un local, no son con 4 paredes, es con Dios. Amén. Así que les animo a que sigan fieles al Señor en sus diezmos y ofrendas. Yo cada mañana aquí en el fruto fiel sigo ofrendando por el fruto fiel, lo mismo que lo hacemos en la iglesia, lo mismo, hacemos exactamente igual. Así que sea fiel con el Señor, siga fiel a su célula, siga fiel en el fruto fiel. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Dios le bendiga. Un beso en el corazón. Shalom.